Durante los últimos años, el mercado de alquiler en Estados Unidos parecía indestructible. Los precios subían sin detenerse, los apartamentos se ocupaban en cuestión de horas y los propietarios actuaban con una confianza absoluta, seguros de que cualquier unidad vacía encontraría inquilino de inmediato. Pero ese dominio está empezando a caer y lo está haciendo más rápido de lo que muchos imaginaban. En este momento, varias ciudades que fueron sinónimo de expansión, migración masiva y construcción acelerada están enfrentando algo impensado: edificios semivacíos, reducciones de precios en 2 dígitos y propietarios ofreciendo incentivos desesperados. Las señales son tan claras como inquietantes, revelando un giro que podría alterar el equilibrio de poder en todo el país. Lo sorprendente es que esta caída no viene solo de la economía. También nace del cansancio acumulado de los propios inquilinos, que durante años pagaron más de lo que podían soportar. Hoy, millones están tomando decisiones drásticas: mudarse, compartir vivienda o abandonar por completo ciudades que parecían imposibles de abandonar. Y si crees que se trata solo de un movimiento pasajero, quédate hasta el final. Porque lo que está sucediendo en estas 10 ciudades no solo marca el presente del mercado de alquiler, sino que anticipa transformaciones profundas en cómo se vivirá en Estados Unidos durante la próxima década. 1. Austin, Texas. Austin pasó de ser la capital del auge tecnológico a convertirse en uno de los ejemplos más claros del colapso actual. Durante años, la ciudad atrajo a empresas, emprendedores y trabajadores remotos que impulsaron el precio de los alquileres a niveles insostenibles. Pero en el año 2025, todo ese impulso se ha detenido por completo. El cambio fue tan rápido que muchos residentes aún intentan entender qué ocurrió. Austin pasó de ser el destino ideal para quienes buscaban oportunidades a convertirse en un territorio donde las expectativas chocan con una realidad mucho más dura. Lo que antes era expansión y entusiasmo, hoy se siente como una pausa incómoda que recorre toda la ciudad, desde los rascacielos recién inaugurados hasta los complejos multifamiliares que se multiplicaron sin medir las consecuencias. La ciudad, que durante años parecía imparable, enfrenta ahora un frenazo tan contundente que ha dejado al descubierto todas las grietas que venían acumulándose. La llegada masiva de nuevas torres y complejos de lujo saturó la oferta, mientras que los despidos en el sector tecnológico redujeron el número de inquilinos capaces de pagar rentas elevadas. Hoy, muchos edificios que antes presumían listas de espera muestran unidades vacías y administradores preocupados. Las luces encendidas en apartamentos desocupados se han convertido en un recordatorio visual de la caída. Los pasillos silenciosos, los lobbies a medio uso y los estacionamientos semivacíos muestran un contraste brutal con la época en la que no había espacio suficiente para tantos recién llegados. Las empresas que apostaron por un crecimiento eterno se encuentran ahora enfrentando la realidad de que las ciudades también pueden saturarse, quebrar expectativas y dejar a muchos proyectos en un limbo peligroso. Lo que antes era símbolo de éxito, ahora se siente como exceso sin propósito. El fenómeno es simple pero devastador: oferta excesiva, demanda debilitada y propietarios con préstamos costosos que no pueden cubrir. Las consecuencias se sienten en toda la ciudad, desde el centro hasta los barrios más nuevos. Y aunque el descenso beneficia a los inquilinos, marca un giro profundo en la economía local. Este desequilibrio también impacta a los pequeños comercios que dependían del flujo constante de residentes con ingresos altos. Restaurantes, cafeterías y tiendas de servicios ahora enfrentan ventas reducidas y calles menos transitadas. Austin, que vivió durante años bajo la promesa de crecimiento ilimitado, está descifrando cómo sostener su identidad mientras su economía se reacomoda a un ritmo mucho más lento. La caída no solo es económica, también es emocional, porque rompe con la idea de que la ciudad era un refugio seguro para quienes buscaban prosperidad. Con Austin en caída, avanzamos hacia otra ciudad que enfrenta un vuelco igual de sorprendente. La sensación de incertidumbre se extiende más allá de los límites urbanos y alimenta preguntas sobre el futuro de las ciudades que dependieron demasiado del auge tecnológico. Lo que sucede aquí es una señal para todo el país.
Ningún destino está completamente a salvo cuando el crecimiento se convierte en una apuesta ciega, y con esa misma tensión llegamos ahora a un escenario donde el brillo fue protagonista y hoy lucha por mantenerse encendido. 2. Miami, Florida. Miami vivió un auge casi irreal durante la pandemia. Inversionistas extranjeros, trabajadores de alto ingreso y entusiastas del mundo digital elevaron los precios de alquiler hasta niveles difíciles de imaginar. Pero ese brillo ya no deslumbra como antes. Hoy la ciudad enfrenta un despertar brusco que pocos querían aceptar. Las mismas calles que parecían irradiar prosperidad muestran ahora un ritmo más lento, casi frágil, donde el comercio, el turismo y la vida nocturna dependen de un flujo económico que ya no es tan constante. La atmósfera ha cambiado, hay más letreros de alquiler, menos movimiento y un aire de incertidumbre que se siente incluso en las zonas que siempre fueron sinónimo de lujo. El aumento en los costos de seguros y mantenimientos está afectando gravemente a los propietarios, mientras que la demanda se debilita al desaparecer parte del turismo y reducirse la llegada de nuevos residentes. Los edificios de lujo que parecían imposibles de vaciar ahora compiten con incentivos que hace poco se consideraban impensables. Los administradores ofrecen meses gratis, mejoras inmediatas y beneficios que antes eran inconcebibles. La presión económica se ha vuelto tan fuerte que incluso las torres más exclusivas han tenido que aceptar que ya no pueden sostener precios fuera de toda lógica. Miami, acostumbrada a vivir entre récords y extravagancia, enfrenta una realidad donde la competencia es feroz y la capacidad de pago del nuevo residente es mucho menor de lo esperado. Este desequilibrio golpea especialmente a los inversionistas que compraron durante el auge, confiados en que los precios jamás caerían. Muchos están perdiendo dinero mes tras mes, atrapados en una ecuación que ya no funciona. La situación también afecta a quienes compraron departamentos como refugio financiero, convencidos de que el valor siempre subiría. Hoy, en lugar de ganancias, enfrentan gastos que se vuelven más pesados cada mes. Lo que antes se veía como inversión segura, ahora se ha transformado en un desafío constante, con propietarios obligados a replantear sus estrategias o asumir pérdidas que nunca imaginaron. Desde Miami, nos movemos hacia una ciudad del sur que también creyó tener crecimiento infinito. El mensaje es claro. Ninguna ciudad es inmune cuando la economía se sostiene sobre expectativas infladas. Miami ofrece una lección directa de cómo los mercados pueden cambiar sin aviso, derribando planes, dejando vacíos y empujando a sus protagonistas a enfrentar una realidad que pocos estaban preparados para aceptar. Número 3. Atlanta, Georgia. Atlanta fue durante años el ejemplo del desarrollo equilibrado. Oportunidades laborales, crecimiento constante y viviendas accesibles. Por eso sorprendió a muchos ver cómo su mercado de alquiler comenzó a desmoronarse con rapidez. La ciudad, conocida por atraer talento joven y familias que buscaban estabilidad, enfrenta ahora un desequilibrio que golpea tanto a residentes como a propietarios. Atlanta tenía una reputación sólida, ni demasiado cara, ni demasiado saturada. Pero esa estabilidad se rompió cuando el crecimiento se aceleró más allá de lo sostenible, creando un escenario donde las promesas superaron la realidad y el mercado dejó de responder como antes. La llegada de decenas de miles de nuevas unidades superó con creces la demanda real. A esto se suma la presión económica sobre los jóvenes profesionales, quienes están mudándose con familiares o dejando la ciudad por completo. El resultado es un exceso de inmuebles vacíos y propietarios, reduciendo precios con urgencia. Los complejos, que hace poco se llenaban con facilidad, ahora deben ofrecer descuentos y beneficios para atraer a inquilinos que no están dispuestos a comprometer gran parte de su salario. Las zonas que antes eran consideradas polos de crecimiento sienten hoy un vacío creciente, con edificios semihabitados, estacionamientos vacíos y corredores donde el silencio reemplazó al movimiento constante de años anteriores. La combinación de salarios estancados, inflación y sobreoferta convierte la situación en una tormenta perfecta. El impacto alcanza incluso a los suburbios, donde las vacantes aumentan día tras día.
Los residentes que solían buscar estos barrios por su tranquilidad y precios moderados, ahora encuentran complejos con unidades disponibles y administradores que compiten por cada contrato. Atlanta enfrenta un dilema profundo. Las viviendas existen, pero la capacidad de pago no. Y esa brecha abre una herida que afecta tanto al mercado inmobiliario como a la estabilidad económica de miles de familias. Y si Atlanta parece un caso extremo, espera a ver lo que sucede en la siguiente ciudad. Lo que ocurre aquí demuestra que incluso los mercados que parecían más equilibrados pueden caer cuando la presión económica aumenta y la planificación falla. Atlanta se convierte así en un recordatorio de que el crecimiento, si no se mide con precisión, puede transformarse en el factor que desencadena la caída. Con este panorama, avanzamos hacia un escenario aún más complejo. 4. Las Vegas, Nevada. Las Vegas siempre ha sido una apuesta, pero esta vez la suerte no está del lado de los propietarios. Durante años, la ciudad recibió una oleada de nuevos residentes e inversionistas confiados en que el crecimiento sería eterno. Pero el panorama cambió. Lo que antes parecía un flujo interminable de oportunidades, hoy se siente como una mesa vacía en pleno desierto. Las Vegas, acostumbrada a vibrar con la energía de visitantes y nuevos inversores, enfrenta un ambiente más silencioso y tenso. Las promesas de expansión continua se evaporaron, dejando un mercado inmobiliario que ya no responde a la narrativa del crecimiento asegurado. La ciudad comienza a mostrar las señales de lo que ocurre cuando el entusiasmo supera la realidad económica. La disminución del turismo, el estancamiento del empleo y la incorporación masiva de viviendas construidas durante el auge han inundado el mercado con más unidades de las que los inquilinos pueden absorber. Además, muchas viviendas que antes se usaban para alquiler turístico han regresado al mercado tradicional, creando aún más competencia. Las filas de condominios con luces apagadas y carteles de disponibilidad se han vuelto una imagen cotidiana. Los propietarios, antes confiados en que cada unidad se alquilaría sin esfuerzo, ahora compiten por atraer a inquilinos con beneficios y concesiones que habrían sido impensables hace unos años. El mercado se saturó de manera abrupta y el entusiasmo del auge dio paso a una sensación de incertidumbre que recorre incluso las zonas más demandadas. El exceso de oferta dejó al descubierto una debilidad estructural, una economía que depende demasiado del turismo y que aún no logra recuperarse por completo. Y este punto nos lleva a otra ciudad del desierto que enfrenta un golpe igual de fuerte. La fragilidad del modelo económico se hace evidente cuando los ingresos vinculados al entretenimiento y la hotelería no logran sostener el ritmo de expansión inmobiliaria. Las Vegas siempre vivió entre extremos, pero ahora enfrenta un desafío distinto. Reconstruir confianza en un entorno donde la volatilidad es parte de su identidad. La ciudad se encuentra en una encrucijada, obligada a replantear su relación con la vivienda y a reconocer que el desierto no siempre perdona los excesos. Lo que sucede hoy en Las Vegas no es un evento aislado, sino parte de una tendencia más amplia que afecta a las ciudades que apostaron por ciclos de crecimiento acelerado. Con este escenario de luces que se apagan y expectativas que se desmoronan, avanzamos hacia otro punto del mapa donde el desierto vuelve a mostrar sus límites y las promesas de expansión ilimitada comienzan a desvanecerse. 5. Phoenix, Arizona. Phoenix fue la joya del auge migratorio. Su clima, su espacio y su promesa de estabilidad la convirtieron en uno de los destinos favoritos. Sin embargo, el ritmo de construcción superó ampliamente la realidad. Lo que en su momento parecía un crecimiento ordenado y sostenible, se transformó en una expansión descontrolada. Phoenix multiplicó desarrollos residenciales con la esperanza de recibir a una ola constante de nuevos habitantes, pero esa ola nunca llegó con la fuerza esperada. Las vastas extensiones de terreno que alguna vez simbolizaron oportunidad ahora muestran hileras de complejos que luchan por llenarse, revelando una desconexión profunda entre la oferta y la capacidad real de la ciudad para absorber tanta vivienda. En solo unos meses ingresaron al mercado decenas de miles de nuevas unidades, pero la llegada de nuevos residentes se frenó por completo, mientras que los costos de vida aumentaron sin control.
Con menos empleo disponible y más competencia entre propietarios, los precios de alquiler comenzaron a caer con velocidad. Los estacionamientos vacíos y los lobbies silenciosos se han convertido en escenas habituales. Los administradores, antes confiados en que cada unidad encontraría un inquilino sin demora, ahora deben ofrecer incentivos para evitar pérdidas mayores. Phoenix, orgullosa de su atractivo migratorio, enfrenta un estancamiento que golpea tanto a los desarrolladores como a los residentes que apostaron por un futuro estable y accesible. La situación golpea especialmente a inversionistas que compraron durante los picos de demanda, esperando rentas elevadas que ahora son imposibles de conseguir, y este cambio drástico nos conduce a una ciudad que, durante años, parecía indetenible. Muchos propietarios se encuentran atrapados en préstamos difíciles de sostener, mientras las rentas bajan y los costos suben. La promesa de ingresos constantes se quebró en cuestión de meses, dejando a los inversionistas en un terreno incierto. La ciudad, acostumbrada a un crecimiento casi automático, debe ahora enfrentar la realidad de un mercado donde la demanda ya no acompaña la construcción acelerada. Phoenix se convierte así en un ejemplo claro de lo que ocurre cuando la expectativa supera a la planificación. Y con esta lección del desierto aún presente, avanzamos hacia una ciudad que por mucho tiempo fue considerada imbatible, pero que ahora muestra sus propias vulnerabilidades ante un mercado que ya no perdona los excesos. 6. Dallas, Texas. Dallas fue durante mucho tiempo el símbolo del crecimiento constante. Empresas, profesionales y familias llegaban sin pausa, impulsando un mercado que muchos creían inagotable. Sin embargo, los años recientes han demostrado lo contrario. Dallas vivió una expansión que parecía imposible de frenar. Sus centros corporativos crecían, sus suburbios se extendían y su reputación de ciudad estable atraía a miles de nuevos residentes cada año. Pero todo ese impulso comenzó a desvanecerse cuando el equilibrio entre construcción y demanda se rompió de forma inesperada. La ciudad empezó a sentir un enfriamiento progresivo que afecta incluso a las zonas que siempre estuvieron en la cima del crecimiento regional. Los desarrolladores construyeron más unidades de lujo de las que la población podía absorber. Al mismo tiempo, la economía comenzó a mostrar señales de enfriamiento, reduciendo el número de nuevos inquilinos. Hoy, los propietarios enfrentan costos crecientes y menos ingresos, una combinación peligrosa para quienes dependen del flujo constante de rentas. Las torres residenciales que antes brillaban como símbolos de prosperidad, ahora deben lidiar con pisos vacíos y promociones que buscan llenar espacios sin comprometer aún más la rentabilidad. La construcción masiva dejó al descubierto una verdad incómoda. El lujo no siempre tiene demanda suficiente, y mucho menos cuando la economía desacelera y los salarios no acompañan el ritmo de los desarrollos. El escenario actual desnuda un error común: apostar por el lujo cuando la demanda real pide accesibilidad. Y este contraste se intensifica al avanzar hacia la siguiente ciudad. Los residentes que buscan hogares accesibles encuentran precios que aún están fuera de su alcance, mientras que los complejos de lujo luchan por atraer a un segmento reducido que ya no crece como antes. Este desajuste genera un vacío que afecta a toda la cadena inmobiliaria, desde los constructores hasta los pequeños propietarios que dependen de la estabilidad del mercado para sostener sus inversiones. Dallas enfrenta así un momento decisivo, donde debe reconocer que el crecimiento acelerado no garantiza estabilidad a largo plazo. Y con esta tensión en el aire, avanzamos hacia otra ciudad que también apostó por la expansión sin límites, pero que ahora enfrenta un ajuste inevitable en su mercado de alquiler. 7. Boise, Idaho. Boise fue uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos años. Miles de personas llegaron desde las grandes ciudades del oeste buscando tranquilidad y precios más bajos. Pero ese impulso temporal no logró sostenerse. La realidad empezó a cambiar cuando la calma que muchos buscaban se volvió un escenario de incertidumbre. La ciudad, que había crecido demasiado rápido, comenzó a mostrar señales de saturación. Lo que parecía un refugio estable terminó siendo un espacio donde la demanda nunca alcanzó a consolidarse. Y esa diferencia entre expectativa y realidad fue el primer golpe.
Con la caída del trabajo remoto y el regreso parcial de las oficinas, muchos de los recién llegados abandonaron la ciudad, dejando una cantidad considerable de unidades vacías. Esto afectó a los propietarios que habían invertido motivados por el crecimiento explosivo. Esa salida silenciosa dejó barrios enteros con edificios a medio ocupar, calles donde antes abundaban familias recién llegadas y que ahora mostraban estacionamientos vacíos. Los complejos residenciales, diseñados para una población creciente, comenzaron a competir entre sí para atraer a un público que ya no estaba interesado en quedarse. Los propietarios se encontraron atrapados en un mercado que cambiaba más rápido de lo que podían ajustar sus expectativas. Los precios de alquiler cayeron con fuerza, revelando que la demanda verdadera era mucho más pequeña de lo que se había imaginado, y este efecto nos acerca a una ciudad donde la caída tiene raíces más profundas. La baja en los ingresos de alquiler puso presión sobre inversores que dependían de un flujo constante para cubrir hipotecas, mantenimiento y tasas. Muchos descubrieron que habían comprado en el punto más alto del entusiasmo colectivo. En Boise, el sueño de una ciudad en expansión se transformó en una advertencia sobre lo que ocurre cuando un mercado crece por impulso y no por necesidades reales, y esa advertencia nos prepara para lo que viene en la siguiente ciudad. 8. Seattle, Washington. Seattle fue durante años un gigante del mercado inmobiliario, sostenido por salarios altos y empresas tecnológicas en expansión. Pero en el año 2025 la historia cambió de forma inesperada. El cambio comenzó con un ambiente distinto en las compañías que habían impulsado a la ciudad. La promesa de crecimiento constante se transformó en dudas, recortes y ajustes de personal. Lo que antes era una marea ascendente de talento y oportunidades se convirtió en un escenario marcado por la incertidumbre. La ciudad, acostumbrada a avanzar sin frenos, sintió por primera vez el desgaste de depender demasiado de un solo motor económico. Los despidos en compañías de tecnología, junto con el auge del trabajo remoto, redujeron de manera significativa la cantidad de inquilinos capaces de pagar rentas elevadas. Hoy, incluso los edificios más nuevos ofrecen descuentos y beneficios difíciles de ignorar. Los letreros con promociones se volvieron parte del paisaje urbano, algo impensado hace solo unos años. Los complejos de lujo, que solían tener listas de espera, ahora ofrecen meses gratuitos para atraer a un público cada vez más reducido. La competencia entre propietarios creció, empujando los precios hacia abajo y modificando el equilibrio de una ciudad que siempre había sido costosa y deseada. La desaceleración no solo afecta a la ciudad, sino también a los suburbios, donde la migración se ha frenado. Y así avanzamos hacia el caso más emblemático del declive tecnológico. Ese freno en los movimientos residenciales generó una cadena de impactos: menos construcción, menos inversión y una sensación de pausa que afecta a toda la región. Las zonas que habían prometido convertirse en los próximos centros de innovación ahora enfrentan un futuro incierto. Y esa incertidumbre nos abre la puerta al ejemplo más contundente del desgaste tecnológico: la caída profunda de San Francisco 9. San Francisco, California-San Francisco, durante décadas, fue el corazón de la innovación y de los precios más altos de Estados Unidos, pero ahora vive una caída tan profunda como inesperada. Los primeros signos de deterioro fueron sutiles: oficinas vacías, espacios abandonados y un movimiento cada vez menor en los barrios donde antes predominaba el ritmo acelerado del sector tecnológico. Con el tiempo, lo que parecía temporal se volvió permanente. San Francisco comenzó a mostrar un desgaste que no era parte de su historia reciente, un desgaste que expuso fragilidades ocultas durante años. La disminución del empleo tecnológico, la permanencia del trabajo remoto y los desafíos sociales han reducido drásticamente la demanda de alquiler. Edificios que antes eran inaccesibles están hoy con unidades disponibles durante meses. Se generó una sensación de pausa en una ciudad que siempre vivió al límite. Propiedades lujosas quedaron vacías, mientras sus propietarios buscaban desesperadamente atraer a nuevos residentes. La caída de la demanda reveló que gran parte del mercado dependía de un grupo reducido de trabajadores con ingresos elevados. Cuando ese grupo se redujo, la estructura completa del mercado inmobiliario comenzó a tambalear.
Esta caída afecta a propietarios grandes y pequeños, muchos de los cuales están atrapados en préstamos costosos que no pueden sostener. Y después de ver uno de los descensos más impactantes, llegamos al número 1. Las consecuencias se sienten en todos los niveles, desde empresas que posponen inversiones hasta comercios que pierden clientela. Las calles, antes símbolo de dinamismo, ahora reflejan el desafío de reconstruir una demanda que ya no regresa al mismo ritmo. Y esta caída nos prepara para el escenario más simbólico. 10. Nueva York. Nueva York fue durante generaciones la ciudad donde los alquileres solo podían subir. Pero ese mito está rompiéndose ante nuestros ojos. El cambio se siente en la energía misma de la ciudad. Lo que antes se percibía como un mercado indestructible, ahora muestra grietas evidentes. La idea de que siempre habría alguien dispuesto a pagar más dejó de ser una certeza. Los propietarios empezaron a notar que el poder de la demanda ya no era infinito y que los inquilinos estaban reconsiderando sus prioridades y estilos de vida. Las rentas han caído en distintos barrios y los incentivos han regresado con fuerza. Las razones son múltiples: despidos en sectores clave, menor llegada de compradores internacionales y exceso de unidades construidas en los últimos años. Estos elementos han creado la tormenta perfecta para los propietarios. En zonas donde era impensable ver promociones, hoy aparecen ofertas que antes solo se encontraban en mercados secundarios. Las torres de lujo, diseñadas para atraer a residentes globales, ahora buscan mantener ocupación en un entorno donde ya no existe esa avalancha de interesados. La ciudad sigue siendo vibrante, pero ese brillo ya no basta para sostener precios imposibles. Hoy, miles de inquilinos están trasladándose a ciudades más accesibles, marcando un cambio histórico en el comportamiento del mercado. Esa migración silenciosa está redefiniendo el paisaje urbano. Ya no se trata solo de perder residentes, sino de aceptar que el modelo de crecimiento constante ya no funciona igual. Nueva York enfrenta una etapa donde debe reinventarse para seguir siendo relevante en un mercado cada vez más competitivo, y esa reinvención marcará el futuro del país. ¿Qué piensas de estas ciudades y de la caída repentina en los precios de alquiler? ¿Crees que este descenso seguirá durante los próximos años o que es solo un ajuste temporal? Comparte tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en el país. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a La Verdadera Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.